Doy gracias a mi bendito Señor, me concede este privilegio, responsabilidad de impartirles la palabra de Dios, porque a mí me pesa mucho en mi corazón un pasaje de Oseas que no lo olvido, cuando dice: mi pueblo pereció por falta de enseñanza. Le doy gracias a Dios porque domingo tras domingo tienen una enseñanza. Y Dios quiere, hermanos, que tengan en su corazón un lugar donde la enseñanza pueda atesorarse y echar mano de esos tesoros para ser utilizados en esta vida, hermanos. Vamos a ir a Romanos. Antes de que abran sus Biblias, quiero hacer un resumen breve de lo que hemos venido tratando. El tema de estos primeros versículos del 1 al 12 es un tema en donde la palabra de Dios, escuchen bien, nos enseña de recibirnos unos a otros con entendimiento, cristianos fuertes y débiles. Otra vez repito, el tema de estos 12 versículos, Romanos 14, del 1 al 12, es recibirse unos a otros con entendimiento, con sabiduría, tanto cristianos fuertes como cristianos débiles. No debo pasar por alto el hacerles saber el hermoso sentimiento, el hermoso deseo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era ese deseo? Según lo que está consignado en San Juan 17, del 20 al 21, es que todos los hermanos de la iglesia fueran una cosa, fueran uno en el Señor. Ese era el deseo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también tenía ese deseo tesón, ese deseo perenne de que hubiera una unidad espiritual en el vínculo de la paz. Ese era el deseo también de Pablo. Y recordemos, hermanos, que la primera iglesia de cristianos, en primer lugar, ni siquiera tenían templos como los nuestros. No tenían asientos, no tenían luces, no tenían un teclado, no tenían un púlpito. Muchos de ellos se reunieron en casas. Otros se reunían en condiciones muy precarias. No tenían escuela dominical. Hermanos, se reunían de una manera muy sencilla. A medida que la iglesia fue avanzando a través de la historia, su arquitectura, su estructura fue siendo muy compleja. Y hoy en día, hermanos, la constitución, la estructura de la iglesia es muy compleja. Que hay sociedad femenil, que hay sociedad de esfuerzo cristiano, que hay algunos en otras iglesias le llaman ministerios de música. Bueno, es muy complejo, pero en un principio no fue así. Era todo muy sencillo, ¿verdad? Era muy sencillo. Y por otra parte les hago recordar, hermanos, que los primeros cristianos no eran de Toluca ni de Metepec. No eran griegos, eran judíos los primeros cristianos. Eran judíos, hermanos. Y saben que, hermanos, estos judíos venían, cuando eran convertidos a Cristo, tenían pues unos arraigos tremendos de las leyes de Moisés. Su corazón tenía un arraigo profundo en rituales, en ofrendas, en sacrificios. Este era el tipo de hermanos que venían a Cristo. ¿Ustedes creen que era muy fácil para un judío decir, ya deja de sacrificar, en Cristo era suficiente todo? No. O que dijeran, ¿sabes qué? Mira, la ley de Moisés, hasta aquí, ahora en Cristo, la gracia de Dios, ¿sería fácil para ellos, hermanos? Claro que no. A medida que la iglesia avanzaba, ahora se vienen a la iglesia otras personas, que son los gentiles. Pudieran ser romanos, griegos o bárbaros. Y ahora, ¿de dónde venían estos hermanos? Bueno, venían, hermanos, tenían una trascendencia de cultos paganos, dioses paganos, mitos. Y era, ¿creen ustedes fácil que ellos llegaban y decían, pues es fácil de que yo haga un culto de adoración como el que nosotros hacemos? Fue difícil para ellos. Ahora, hermanos, quienes venimos, hermanos, de la idolatría, inclusive de santerías donde Dios nos sacó, ¿fue fácil allegarnos a Dios? Pregunto, hermanos, ¿fue fácil?
teníamos costumbres muy fuertemente arraigadas. Yo les comentaba, hermanos, yo todavía participé junto con mis hermanos de ir a repartir el pan de muertos a los padrinos, las frutas, y fue difícil, hermanos. A mí todavía me tocó hacer guirnaldas para los bueyes, adornar los burros en el día de San Isidro Labrador, y fue difícil. Y cuando el pueblo estaba en fiesta, ¿saben qué sentía nuestro corazón? Tristeza. No fue fácil, hermanos. Y saben que, hermanos, muchos de nuestros hermanos están proviniendo de ahí. ¿De dónde? A lo mejor unos vienen de los adventistas, otros de los ruselistas, de ahí Dios los rescató. Otros están viniendo del catolicismo y hasta saben las fechas, porque yo así me las sabía. ¿A qué se celebra el 24? Día de San Juan. ¿Qué celebra 29 de junio? Día de San Pedro. ¿Qué celebra 25 de agosto? San Luis Rey. Lo sabía, hermanos. ¿Creen que fue fácil, hermanos? El problema, hermanos, es que a veces no existe esa comprensión de los hermanos más maduros. Y queremos, hermanos, que todos caminen a un estándar. Y nos volvemos, hermanos, hasta menospreciadores de los hermanos débiles. Ay, ¿cómo no lo puede entender? ¿Y saben qué hacen los hermanos más débiles? Dicen, estos son muy libertinos. ¿Cómo ocupan ese puesto? Entonces, miren, para los hermanos más maduros, menosprecian a los débiles. Y los débiles hacen juicios en contra de los maduros. Es un problema. Es un tema, hermanos, que hay que solucionar a través de la palabra de Dios, hermanos. No es fácil, hermanos. Fíjense, hermanos, en la palabra de Dios hay cosas que se delinean o que nos indican qué es pecado. Todos estaremos de acuerdo que cometer adulterio es pecado. A ver, levanten la mano quien diga, no, se vale cometer adulterio. Pues nadie, porque todos compaginamos que eso es pecado, ¿sí, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Decir mentira es pecado? Entonces, ¿por qué? Porque está bien delineado en la palabra de Dios. ¿Robar es pecado? Es pecado. Pero cuando comenzamos a decir, oiga, ¿y es bueno celebrar el 10 de mayo? Entonces nos dicen, pues no dice la Biblia. Y otros dicen, pero tampoco lo prohíbe. ¿Se dan cuenta? Otros dicen, oye, ¿y el Día del Padre que es bueno o es malo? ¿La Biblia lo prohíbe? ¿La Biblia no lo prohíbe? Entonces, hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que enseñar a los hermanos. Algunas son preferencias en que los hermanos, pero que la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco lo manda, ¿verdad? Estas son las cuestiones que a veces suceden en la vida de la iglesia y muchas veces por ellos, acompañado con pecados, surgen lo que es la división entre los hermanos débiles y los hermanos fuertes. Los hermanos fuertes. Ahora, ¿quiénes eran débiles en la fe? Fíjense, hermanos, aquellos creyentes que todavía tenían en sus vidas una fuerte influencia favorable o desfavorable de sus antiguas creencias y prácticas religiosas. Otra vez voy a leer para que quede bien en nuestra cabeza. ¿Quiénes eran estos hermanos débiles en la fe? Aquellos creyentes que todavía tenían en sus vidas una fuerte influencia favorable o desfavorable de sus antiguas creencias y prácticas religiosas. Ahora, la pregunta es, ¿a estos había que menospreciarlos? ¿A estos había que desecharlos? Vamos a la palabra de Dios, Romanos 14, y vamos a aplicarlo a nuestra vida, hermanos. Romanos 14. Versículo 1. Y así nos vamos, hoy pretendo acabar hasta el versículo 12. ¿Ya todos tienen listos sus Biblias, hermanos? ¿Listos? Bueno, vamos a ver qué dice. Con sus vistas, por favor, me siguen. Dice así: recibid al flaco en la fe.
o recibid al hermano débil en la fe, dice otras versiones. Pero no lo recibas para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Y leemos todos juntos, ¿por qué? Porque Dios le ha levantado. Dice otra versión, porque Dios le ha recibido. Entonces vean ustedes la recomendación de Dios a estos hermanos débiles, los que son fuertes. Dice Dios que no debemos ¿qué? Menospreciarlos, sino que debemos ¿qué? Recibirlos. ¿Por qué? Porque la conclusión está en la última parte del versículo 3, porque Dios, ¿qué dice? Le ha levantado o le ha recibido. Entonces, miren, se vuelve una orden. No es si yo quiero lo recibo y si no quiero no lo recibo. Pablo está diciendo recibid. Una orden imperativa, recíbanlo. ¿Y saben por qué? Porque Dios, ¿qué dice? Los ha recibido. Este es el problema. Que a veces, hermanos, los más maduros, pensamos que el hermano que viene de una religión pagana, que estuvo acostumbrado a hacer misas, que estuvo acostumbrado a rezar a los ídolos, queremos que cambie ipso facto, que de un día para otro, viene el primer domingo, al segundo domingo, ya se sepa la Biblia, ya sepa cantar los 503 himnos que tenemos, y no es así, hermanos. Este hermano tendrá su proceso. Ahora, el término flaco o débil implica que es un estado no permanente. El ser flaco no implica que toda su vida cristiana va a ser flaco débil. Como nosotros cuando esperamos a un niño, no siempre vamos a decir, este siempre será niño, o este siempre lo andaremos cargando. Eso implica que es transitorio, el estado débil. Porque algunos van a decir, pues yo siempre soy principiante, yo siempre soy débil, desde que conocí a Cristo soy flaco. No, tampoco se vale, hermanos. Tiene que llegar un día en que el hermano tiene que madurar. Esa es nuestra fe en Cristo. ¿Sí me explico? Entiendan, esto de débil es una etapa de transición, porque Dios lo va a sostener. Es el segundo punto que vamos a ver, porque Dios es soberano sobre su vida. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está lidiando con este problema en la iglesia. Recibir es un mandato, débil es una condición temporal. Y verdad, el apóstol y nosotros tenemos confianza que ese hermano, como Dios lo va a sostener, Dios lo va a dirigir, lo va a guiar, en su momento va a ser ¿qué? Fuerte. Y deseamos de todo corazón que haya hermanos fuertes, que haya hermanos valientes también. Yo no me gustaría andar entre puro hermano débil. ¿Ustedes sí, hermanos? Yo voy a una iglesia donde todos son flacos. Yo soy el único fuerte. ¿Les gustaría? Y a todos tengo que cargar. Todos tengo que llevarlos. No. Nos gustaría estar entre fuertes todos, ¿verdad? Entonces debemos entender que esto es algo temporal, una condición temporal. Ahora, por eso definí que era un hermano débil en su tiempo, cuando el apóstol está escribiendo. Débil en la fe. Aquellos creyentes que todavía tenían en sus vidas una fuerte influencia favorable o desfavorable de sus antiguas creencias y prácticas religiosas. ¿Quién es el más nuevito que ya ha llegado a nuestra iglesia? Bueno, Valente. Bueno, pues véanlo cómo está. ¿Es fuerte o es débil? Pues débil. Pero yo me refiero a hermanos que se han
han venido a la iglesia. Yo creo que la familia de nuestro hermano Martín es el hermano más reciente. ¿Sí? ¿Qué dicen, hermanos? Ahora, si escucháramos el testimonio de Martín o de Rosy, ¿ha sido fácil para ustedes? Miren, están teniendo el menosprecio de sus familias, la crítica de ellos. Oye, es que ya eres hermanito. Oye, es que ya te reúnes con los hermanos. Y luego aquí, los hermanos, oye, ¿ya te aprendiste todos los libros de la Biblia? ¿Ya te aprendiste los salmos? ¿Ya te pasamos a predicar? ¿Creen ustedes que será fácil, hermanos? Pues no. Y así somos a veces los presbiterianos. Exigirles, ¿verdad? Al máximo. Perdóname, hermano Martín, hermana Rosy, pero yo no deseo que siempre sean débiles, que un día lleguen a ser poderosos en la palabra de Dios, hermanos. Ese es mi anhelo, hermanos, ¿sí? Ahora, fíjense, hermanos, que esta debilidad, quiero hacer notar, muchas veces cuando uno viene a Cristo, y lo digo por mi persona, uno viene a Cristo, es uno débil porque tiene uno arraigado esas creencias, pero en cuanto a fidelidad, hermano, yo nomás doy testimonio de mi madre. Ella fue muy pagana, pero cuando vino a Cristo, hermanos, era fiel al Señor y valiente en el Señor. Testificaba de Dios, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, era débil en cuanto a, todavía tenía arraigos, pero en cuanto a fidelidad, gracias a Dios, Dios puede utilizarlos, hermanos. Me parte el corazón, hermanos, que además de ser débiles en la fe, sean débiles en fidelidad, débiles en su compromiso de seguir a Cristo. Una cosa es una cosa y la otra cosa es que a veces por negligencia no somos fieles, damos ejemplos de apatía, de indiferencia. Pero eso, hermanos, no justifica, porque la iglesia del Señor, cuando uno viene a Cristo Jesús, se desborda el corazón de alegría, de gozo por tener vida eterna. Y nos motiva, hermanos, a estar firmemente en la iglesia de Dios. Que todavía tengo, hermanos, problemillas de que, híjoles, no, me cuesta y lucho contra todos aquellos arraigos que tengo, pero Dios me va a ayudar. Pero, hermanos, no quiero que se justifiquen el decir, oiga, hermanos, yo soy débil también, soy huerfanito, toda la vida, ya llevo 5 años de cristiano y voy cuando Dios, o yo creo, siente el deseo. ¿Cuándo va a sentir deseo de un pecador, verdad? Somos malos de por sí. Hermanos, debemos mostrar evidencia de nuestra salvación. Debemos venir a Cristo con certidumbre de que Él nos ha dado la vida eterna. Ese es, hermanos, en lo cual, hermanos, se rompe la debilidad. Soy de Cristo, Dios me ha dado vida eterna, voy a la casa de Dios con gozo, influencio a mis hermanos de este gozo que hay en mi corazón por la vida eterna, pero no decir, hermanos, que yo se me junta todo, debilidad de ir al templo, debilidad de servicio, debilidad, no, hermanos. Yo espero en Dios, hermanos, que el Señor mueva nuestros corazones. Entonces, aquí en este versículo, Romanos 14, el apóstol está hablando en su tiempo, tanto hermanos judíos como hermanos gentiles, débiles en el entendimiento de la manera de quitarse esa carga de ideología que traían de sus antiguas religiones. Y miren, ¿cómo comienza el apóstol? Recíbanlo. Pero ¿qué dice? No para que disputen con ellos. Porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas y otro que es débil, ¿qué dice? Come de legumbres. Uno cree que se ha de comer de todas las cosas. ¿Quién es este hermano? El fuerte. El fuerte. Yo como de todas las cosas. Y el más débil, ¿qué decía? Miren, para no regarla, mejor como solamente ¿qué? Legumbres. Y yo les hacía ver el trasfondo histórico, por qué había estos malos entendidos entre los hermanos. Porque generalmente en esa cultura lo que se mataba de animales primeramente eran ofrecidos a los ídolos. Después lo bajaban de los altares
¿Y esa carne a dónde era llevado? A los mercados. Y ya en los mercados se iban a comprar tanto el judío como el gentil, ¿verdad? Y algunos que decían, esto ya fue sacrificado de los ídolos, mejor no lo como. Y el más fuerte que decía, el ídolo no tiene nada, no tiene poder, yo como carne, ¿o no es así? Así era, hermanos. Hace un tiempo, allá en la escuela, cada año ponen sus altares del Día de Muertos. Y ponen de lo mejor, ¿eh? No crean que se andan con cuentos. Las mejores manzanas, mejores naranjas, chocolates. Entonces hay un hermano, el doctor Antonio Laguna Cerdas, que dice, vente Aram. Y me llevó al altar. ¿No quieres una manzana? Y pues la verdad no tengo hambre. Yo sí, lo conmigo. Recuerda que la Biblia dice que no tienen poder los ídolos sobre esto. Es cierto, hermano. Yo ahorita no quiero, pero o sea, no, era fuerte el hermano, ¿sí? Pues ese altarcito poco a poco se fue acabando. ¿Y saben qué? Y muchos pensaban que eran los ídolos los que venían a comer. Pero en realidad, pues, había hermanos fuertes que lo comían, ¿no? ¿Sí? Y algún prejuicio que diga, no, es que ya el ídolo lo chupó. Y algunos dicen, es que las manzanas ya le quitaron el jugo. Dice la palabra de Dios, el ídolo no tiene ningún poder. ¿Sí me explico, hermanos? Hermano Jorge, ¿come tamales ahí de Mexicalcingo o no? Pues sí. Hermana Cami. Ya no podíamos comerlo nosotros, porque ya según no sé qué, que ya había sido ofrecido para Satanás. Eso es cierto, bueno, no tiene nada que ver. A ver, ¿me pueden ayudar a buscar ese pasaje? El ídolo no tiene poder, ayúdenme hermanos para que Cami lo entienda, aunque esto no es un estudio hermanos, pero sí se lo vamos a explicar a Cami, ¿no? Entonces, mientras buscan los hermanos y ayúdenme hermanos, porque todavía hay cierto prejuicio de algunos hermanos que creen que vienen realmente los difuntos y comen de esta fruta y que ya lo chupan y que nos dejan el bagazo y que ya fueron contaminados, pero y que si lo comes ya no tiene la esencia, el sabor. Pero hay una parte de la palabra de Dios que dice, el ídolo no tiene, sepan que el ídolo no tiene ningún poder sobre esto. A ver hermanos, porfa, ayúdenme. Ahí está Camila, ahí tú lo lees y te lo explicamos. Ya listo hermanos, sigo adelante en mi mensaje hermanos, si no, no acabo. La libertad del creyente en Cristo no es que nunca deba discutirse. Miren, el problema es que para muchos cristianos, cuando decimos discusión, parece ese apasionamiento de decirnos las cosas. La palabra, a ver, pongan atención hermanos si me ayudan, la palabra discutir es poner razonamientos entendibles, inteligibles, que podamos llegar a un acuerdo, porque cuando a veces entendemos, ya están discutiendo, casi ya se están agarrando a golpes. Ese es a veces el concepto que se tiene. Pero una discusión, hermanos, puede ser pacífica, de entendimiento, con conclusiones que lleguen a buen camino y que den fruto, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Para que nuestra mente vaya abriéndose un poco más. Les digo, el día martes que estuvimos aquí, a veces nos parecemos tizones encendidos defendiendo nuestra postura y yo pienso así y entonces sí se arma un lío. Pero no, hermanos, debemos, hermanos, a veces discutir este asunto para hacerlo sensato, traer frutos, pero no para contender y emitir juicios sobre opiniones incoherentes, intolerables, y cada uno que diga yo me voy con lo que yo sé, sino más bien debemos salir con lo que dice la palabra de Dios y el entendimiento, razonamiento sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Debe hacerse de manera sincera, sencilla, que traiga frutos para la gloria de Dios.
Si así es nuestra discusión, va a estar bien, hermanos. Pero si ustedes si discutimos acaloradamente, pensando que yo tengo la razón, esto no trae ningún fruto, hermanos. No trae ningún fruto. Entonces, ahora, hermanos, aquí surge otro asunto. Y no quiero, hermanos, pasar por alto lo que Pablo también y lo que está resurgiendo en nuestros tiempos, del cuidado que debemos tener de las filosofías y maestros de error que enseñarán, dice San Pablo, en los últimos tiempos acerca de las provisiones de los casamientos y de las comidas. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Vamos a la palabra de Dios y debemos, hermanos, que tener cuidado sobre esto. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. ¿Listos, hermanos? Ayúdenme a leer la palabra de Dios juntos. Porque esto es la palabra de Dios. Esto no es pensamiento del hermano Aram. Entonces, leemos, hermanos. ¿Listos? ¿Sí? 1 Timoteo 4, del 1 hasta el versículo 3. ¿Listos? Vamos a leerlo. Dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Ojo, ojo, en los últimos tiempos vendrán doctrinas que dice de demonios, maestros de error. ¿Saben, hermanos, qué piensan los animalistas? Es, hermanos, que yo ya no como huevo, porque el gallo abusa sexualmente de la gallina. Y eso es un crimen. Entonces ya no voy a comer huevo. ¿Es correcto eso? A ver, voy a ponerme las altas. ¿No así piensan algunos? ¿Saben qué? Prefieren los animales que la vida del hombre, porque ahora le pueden dar un beso a un perro, a un gato, pero a los niños sí que se mueran de hambre. Pero dice la Biblia, en los últimos tiempos que habrá ¿qué? Enseñanzas de demonios, maestros de error. Primero, oye, ¿ya te vas a casar? No, ni Dios lo mande. Oye, ¿ya estás viejo? ¿Cuándo te casas? No, ¿para qué me caso? ¿Verdad? Es más, así comenzó la práctica del celibato en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque decían que no casarse implicaba más pureza para Dios. Pero no se dan cuenta que la historia habla que los sacerdotes tuvieron más hijos que uno casado. Y es triste que los hermanos cristianos estén pensando de esa manera. Ya no es bueno casarse. Ya no es bueno comer carne. Si algún hermano dice, yo no como carne, bueno, vamos a amarlo, pero tienes que madurar porque eres débil. Yo solo verduras. Dice aquí la palabra de Dios, dice aquí, algunos que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracia, con oración de gratitud, participen de ellas. ¿Quiénes? Los fieles, los que han conocido ¿qué? La verdad. ¿Recuerdan ustedes el apóstol Pedro? Aún ya tenía algunos años de que Dios lo había llamado y vio un lienzo y le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, es que en mis labios no ha entrado cosa inmunda. Y Dios lo exhortó diciendo, no llames cosa alguna inmunda de lo que Dios ha purificado. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, hermanos, hay muchas cosas. Es cierto, habrá hermanos débiles, pero yo creo con la ayuda de Dios que Dios bendecirá sus mentes
y que Dios tratará de sacarlos de esos errores. Porque si nosotros comenzamos a pensar en las filosofías de este tiempo respecto a que no debemos comer ya carne, es obviamente vianda, sustento, fuerte, carne. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Y dijo Cristo, el que conmigo junta, el que conmigo no está, ¿qué dice? Desparrama. Entonces, bueno, esto nada más lo dejo así de pasito, ¿sí? Por eso algunos cristianos débiles como judíos y gentiles se limitaban a comer solo verduras. Y dice el apóstol San Pablo, el que come no menosprecie al que no come. El término menospreciar connota no solo un fastidio, falta de respeto, sino también desdén de absoluto aborrecimiento, como los griegos y romanos tenían por los bárbaros. ¿Cómo veían a los bárbaros, los griegos y los romanos? ¿Por qué creen que les llamaron bárbaros? Los consideraban como personas de otro nivel bajo. Y de hecho su lengua fue muy difícil porque así le hacían. De ahí viene la palabra bárbaro. ¿Sí? Decían, su lengua es muy difícil de pronunciar. ¿Sí? Entonces, hermanos, espero en Dios que nos alineemos a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no menosprecien al débil, sino recibidlo en el Señor. Ese es el mandato de Dios. Y los débiles no hagan un juicio de los maduros, que gozan de esa libertad de tener el discernimiento. Pues que los demonios no tienen nada, ni poder, más bien los difuntos que vienen, dicen del otro lado, ¿no? Los ídolos que se fabrican las gentes. Que los demonios tienen poder, sí lo tienen, pero están sujetos al poder de Dios. Eso sí, hermanos. Ok, hermanos, ojalá quede entendida esta primera parte. Ahora, hermanos, no debemos menospreciar al débil, ni tampoco el débil debe hacer un juicio de los fuertes, porque el Señor sostiene a cada creyente. Vean el versículo número 4 de Romanos 14. Volvemos a Romanos 14. Otra vez repito, el segundo punto. No debemos menospreciar al débil, ni el débil debe juzgar al maduro, porque el Señor sustenta a cada creyente. Dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Habíamos dicho que la debilidad es una condición temporal, pero con la obra de Dios, con el poder de Dios, ese hermano débil, Dios lo puede afirmar, porque Dios es ¿qué? Poderoso. Dios lo puede hacer fuerte, porque Dios es poderoso. Ahora, con respecto a esta frase, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Miren, hermanos, cuando venimos a Cristo, ¿qué venimos a hacer de Jesucristo? Siervos. A final de cuentas, el fuerte y el débil somos ¿qué? Más solamente siervos del Señor Jesús. Somos siervos del Señor Jesús. Entonces, no debemos andar ni el débil haciendo un juicio malo, ni el fuerte hacer un menosprecio del débil. Porque dice aquí que poderoso es el Señor para afirmar ¿a quién? A los débiles, a los débiles. Ok, hermanos. Vamos con el tercer punto, hermanos, así en cortito. El tercer punto es, el Señor es soberano para cada creyente. ¿Me ayudan a leer de los versículos 5 al 9? El tercer punto, el Señor es soberano de cada creyente. Leemos juntos, hermanos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bueno, aquí el primer ejemplo que vierte el apóstol San Pablo es en referencia a una observancia religiosa que los judíos ciertamente estaban muy arraigados. Uno, el débil, hace diferencia entre día y día, mientras que el otro, el fuerte, juzga igual todos los días. Para el judío, el día de reposo no solo quería decir cada 7 días. Para el judío, el día de reposo, que le llamaban Sabbat, implicaba que además del 7º día semanal, había una serie de observancias de otros días y periodos de rituales o veneraciones. Pero fíjense, para el gentil, ¿verdad? Tenía un fuerte vínculo con los días especiales que venía del paganismo. Saben, hermanos, yo todavía me acuerdo de mis padres, cómo llamaban, por ejemplo, los días de los paganismos, por decir el mero día, ¿no? Dice, el día 1 de noviembre es el día más grande, el día grande, así le llamaban. Hacían distinción, ¿sí? Para ellos dicen, bueno, puede ser el 31, un día que puedan venir los niños, que se adelanten, pero el día 1 no hagas nada porque es el día más grande, ¿no? Ellos hacían diferencia entre día y día. Por ejemplo, como hace rato les decía, para los que vienen del paganismo, día de San Juan. En ese día va a llover, ¿eh? Así es que el apóstol pide a Dios y llueve. Día de San Pedro, 29 de junio. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, hacen diferencia entre día y día. En los judíos decían, bueno, en realidad estos días para nosotros, pues sí son días grandes, especiales. Pero fíjense que los gentiles, por el contrario, querían salirse de esos días, porque no querían traer a la memoria cuando eran paganos, idólatras. Como yo también deseaba de todo corazón, yo ya no quiero saber nada del día de San Isidro Labrador. Como ustedes saben, hermanos, cuando pasa el paseo aquí, ¿lo deseamos los cristianos? Pues no, realmente hacen un desbarajuste, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces Pablo primero comienza a decir, unos distinguen entre día y día, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? Para los más fuertes dicen, hermanos, para mí todos los días son de Dios. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, pero algunos dirán, es que el día domingo es el día especial de comunión con Dios, y así lo denominaron los primeros cristianos, Dominus, día del Señor. Y es el día cuando tenemos el acceso, la posibilidad de reunirnos todos, porque nuestros trabajos seculares son suspendidos y podemos reunirnos en este día. Es triste cuando desaprovechamos este día para hacer otras cosas, porque debiéramos aprovecharnos para tener nuestra comunión con Dios. Hermanos, Pablo hace 2 diferencias. El de día a día, el que distingue, y es una observancia religiosa, pero también dice el que no come carne. Pero aquí, hermanos, concluye con esto muy hermoso, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, que dice, para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, que dice del Señor. ¿Cómo es bonito esto, no? Porque yo me pongo a pensar, ¿acaso cuando estemos en los cielos habrá distinción de días? Y decimos, hoy es día del Señor, vamos a reunirnos allá en los cielos con el Señor. ¿Vamos a leer la Biblia? ¿Vamos a tener oraciones de gratitudes y de peticiones allá en el cielo? Pregunto, hermanos, ¿se ponen a pensar eso? Mientras estamos ausentes en el Señor sobre esta tierra, lo podemos hacer. Pero delante de la presencia de Dios, ¿podemos estar hablando de fe?
Podemos decir allá con Cristo, yo tengo fe que me va a ir mejor. Podemos estar en los cielos y decir, yo tengo esperanza. ¿De qué esperanza? Bien decía un predicador, lo que hoy llamamos fe en los cielos va a ser ¿qué? Visión. Ya lo veremos, ¿no es así? Lo que hoy le llamamos esperanza, allí en los cielos se llamará posesión. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque ya no, nada vamos a esperar. ¿Por qué? Porque lo vamos a poseer. Hoy, hermanos, vivimos por fe, porque no vemos lo que va a suceder mañana, pero sí lo vivimos por fe. Pero cuando lleguemos a los cielos, esa fe se va a tornar ¿en qué? En poseer. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? O en los cielos algún cristiano, ay, auméntame la fe, ¿vamos a estar rogando así? No, pues ya no, ¿verdad, hermano? Entonces, lo que pasa en esta vida es que dice que si vivimos, ¿para qué? Señor, vivimos. ¿Y realmente eso sucede en tu vida? Pablo así lo dijo, pero tú, ¿vives para el Señor? ¿O para quién vives? Hazte un examen, querido hermano, porque muchos leemos la Biblia y nos gusta leer esto, porque Pablo lo dijo, para el Señor vivo. ¿Pero tú vives para el Señor? ¿O vives para sustentar el estómago, solamente para cubrir tu cuerpo? Porque este mundo actual se ha vuelto una máquina, nos hemos vuelto máquinas de comer, máquinas de comida, máquinas para vestirnos, y solamente estamos pensando cómo hacerle para tener unos mejores zapatos, cómo hacerle para tener más ropa, cómo hacerle para tener más comida y garantizar nuestra vida. Hermanos, eso es vivir para ti. Pero la palabra de Dios dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, ¿qué? Para el Señor morimos. Entonces, vivamos o muramos, dice el apóstol, ¿somos quién? Del Señor. Del Señor. Por último, número 4. ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué hemos de juzgar? Solo el Señor juzgará a cada creyente. Versículo 10 al 12. Leamos la palabra de Dios. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ojo, aquí me voy a detener. ¿Qué dijimos? ¿Quién juzga? ¿El débil o el fuerte? El débil. El débil. ¿Quién menosprecia? ¿El débil o el fuerte? El fuerte. Sí. El débil siempre está es juicioso. Ay, este hermano, ay, mira, no es digno de que esté ahí, ¿cómo es que está haciendo esto? Y el fuerte, ¿qué está haciendo? Menospreciando siempre, ¿qué? Al débil. No se les olvide, el débil es juicioso y el más fuerte, ¿qué hace? Es menospreciador. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Ahora, por eso el título dice, recíbanse tanto el fuerte como el débil. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es el consejo de Dios. Sigo leyendo, seguimos leyendo. Porque todos leemos desde el 10 pues. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Cuál es el consejo de Dios para nuestra vida? Que tanto el débil no juzgue al fuerte, que goza de la libertad en Cristo, que está despojado de todas aquellas prácticas que venía de otro tiempo de la religión. Hermano fuerte, no juzgues al débil, no menosprecies al débil. Y hermano débil, no juzgues al fuerte. Porque miren, hermanos, quizás no me he explicado. El débil siempre está diciendo, ese no es digno de que predique, ese no es digno de enseñar la palabra de Dios. Porque mira, es bien libertino, mira, ya comió manzanas del altar, mira, ya comió tamales del día. Así están juzgando, ¿verdad?
Y aquel hermano fuerte dice, yo como porque yo sé que no hay poder de esto, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y el más fuerte, ¿qué dice? Ay, no entiende las cosas, si son re fáciles de entender. ¿Qué está haciendo? Menospreciando al débil. Hermanos, los débiles no siempre serán débiles, porque es una condición pasajera. Y yo ruego a Dios que Dios fortalezca sus vidas para la gloria de Dios. Y los más fuertes, hermanos, estemos conscientes de que debemos recibir a los hermanos débiles porque Dios los ha recibido. Dios los ha levantado. Dios los va a sostener. Si están caídos, Dios los va a levantar. Y Dios es soberano porque somos del Señor. Por lo tanto, nos resta, hermanos, que no nos pasemos juzgando o menospreciando. Que mantengamos una unidad porque Cristo es nuestro Señor. Para Él vivimos y si morimos, para Él morimos. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa palabra, por las directrices que nos das. Señor, con estas enseñanzas dejamos de ser ignorantes de cómo debe ser nuestro comportamiento en el caminar de la iglesia. Bendito Señor, sabemos que en tu iglesia hay hermanos débiles, hay hermanos fuertes, pero el consejo de Dios es que nosotros debemos recibirnos tal, Señor, como nos has traído a tu redil. Los débiles tú los vas a poner en pie y los más fuertes nos enseñarás a amar a los débiles, enseñándoles con amor, con ternura tu palabra, enseñándoles con el ejemplo de fidelidad, de esperanza, de servicio, y que no lleguemos, Señor, al trato del menosprecio. Señor, si así es tu voluntad, muchos vendrán liberados por ti de aquellas prácticas paganas, viniendo del mundo, de vicios. ¿Y qué debemos hacer los más fuertes? Enseñarles con amor tu palabra. Enseñarles, Padre, cómo se obtiene la libertad de pensamiento, de conciencia. Permite, Señor, que lo hagamos con dedicación y que no solamente actuemos en menosprecio. Y a los más débiles, Señor, dales fortaleza para que su conocimiento de tu bendita palabra los libere totalmente de aquellos prejuicios que traen de aquella vida pasada, de sus pecados, de las tradiciones paganas. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir en este mundo, porque tu palabra nos enseña que si vivimos o morimos, somos del Señor. Bendito sea tu nombre. Y Señor, ayúdanos, porque un día, Señor, responderemos cada uno de nuestros actos ante el tribunal de nuestro bendito Señor Jesucristo. Por lo tanto, te pedimos sabiduría para todos los que pertenecemos a esta iglesia, para conducirnos, Señor, en tu bendita obra y que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo, te rogamos estas súplicas. Amén. Amén.